Hola a todos. Hoy os traigo a una persona súper especial que es mi prima Deli. Nos habla desde San Sebastián y estamos aquí porque queremos celebrar el centenario de Miguel Alonso, tío de Deli y tío segundo mío. Me toca. Hola Deli, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Ya veo que tú también, así que venga, para adelante. A por ello. Vamos a Hasta por hablar aquí. Ah, de Miguel Alonso, que fue un músico extraordinario de la generación del 51, uno de los más importantes de música contemporánea, pero que realmente hizo música de todo tipo, ¿no? Nace aquí en Villarrín, en casa de nuestra bisabuela Epifanía, abuela suya. ¿Qué me puedes contar de esa casa, de su madre, de tu madre? Mira, yo a la abuelita Epifanía la conocí solamente un año. O Ujú, sea, yo nací en Arquillinos, ella vivía allí con mi madre y con mi abuela. Y bueno, pues nada, era una mujer alucinante porque, claro, tuvo muchos hijos. ujú. Y, y bueno, pues en aquella época, ya sabes tú, aunque tuvieras recursos y demás, tantos hijos, pues era un montón. 16, Por dice. exactamente, 16. Nacidos 16, lo que pasa que algunos murieron muy pequeños y demás. Pero bueno, 16 hijos. Entonces eso, pues te puedo decir eso, que Un- yo la conocí poco, pero vamos, genio y figura en mi madre y en mi abuela. O sea, Claro, supongo. ahora vamos a pasar a la abuela, porque Águeda es alguien que a mí me hubiese encantado conocer. O sea, Águeda era una de las mayores de, ujú, de los hijos, sí. Y bueno, muy rebelde, una persona que yo creo que fue, no sé, que pionera. nació, sí, nació antes de lo que ella, porque habría caminos ella y no había estudiado ni nada, pero tenía una energía. Yo siempre digo que era un Ujú. espíritu libre. Bueno, tuvo también 4 hijos, uno también murió. Ah, eso no lo so- eh, sabía yo. O sea, ¿el sí, primero fue Miguel o ese otro? sí, no, fue Miguel. Ujú, Pero uno de ellos, bueno, ya te digo, murió. Entonces eran tres, eran Miguel, Timoteo y mi madre, de él. ujú. Entonces, bueno, pues eso, que mi abuela mm, tenía, ya te digo, un espíritu, se casó con quien quiso. En aquella época casi siempre se concertaban matrimonios y ella dijo que por encima de todo se casaba con ese hombre y se casó. Y Ajá. mi abuelo era un tío muy guapo y, bueno, pues eso, ella se enamoró y ahí está. Y de ahí nació mi tío Miguel, mi madre y mi otro tío Timoteo. Pero Y eso, su marido murió relativamente joven, ¿no? sí, murió con 42 años. En aquella época, después de la guerra, tenía bocio y lo ahogó. O sea, no Mm. no había unos recursos suficientes como para salvarlo. Mi madre siempre tuvo y mi tío, ¿eh? Mi Ujú, tío, mi tío, lo del abuelo lo llevó siempre ahí como una cosa en el corazón, ¿no? Y ujú. mi madre también. Mi madre, yo creo que siempre encontraba en todo la figura paterna que le faltó, ¿no? Porque tenía 11 años cuando murió mi abuelo. Y mi abuela ese día, como si, no sé explicarte, como si hubiera dejado de existir. Sí, Existía, sí, fue terrible, lo pasó fatal. Lo pasó muy mal porque estaba muy enamorada de su marido. Entonces, bueno, pues eso, aunque ella, ya te digo, hasta el último momento que murió con 82 años, es que era genio y figura. O sea, Marisa siempre dice, es que la abuela era un espíritu libre, hacía lo que le daba la gana en una época donde las mujeres no hacían lo que les daba la gana. pues sí. Así que- que, sí, sí, Entonces, y entonces es cuando se muere su padre, cuando lo mandan a Ciudad Rodrigo o antes. sí, sí, no. A ver, cuando nacieron los otros hijos, los tíos de mi madre, en aquel Ujú, momento, que son hermanos de su padre.
uno es cura y las otras dos estaban siempre pues a su cuidado y demás. Ujú, Entonces, no tenían hijos, por supuesto, porque se quedaron solteras y le dijeron a mi abuela, ¿qué vas a hacer tú sola con tantos niños? Y, bueno, con tantos no eran ujú, tantos, pero bueno, déjanos a Miguel y tal. Bueno, pues al final mi abuela cedió, porque además estaba también que no existía, ujú. y entonces se los dejó. Pero claro, ya ahí como si dijéramos que se lo quedaron. Se lo Sí. quedaron porque también dentro de, como pasa en todas las familias, manipularon suficiente para que mi tío pensara que mi abuela le había abandonado Ay. y sí, mi abuela pensó que se quedó con los otros y que a él lo dejó en manos de las tías, aunque vivió muy bien mi tío con ellas, Ujú, porque vamos, todos los caprichos que él quería y demás, con ellas los tenía, ¿no? ujú, Pero bueno, pero siempre, y hubo una época en que no hubo muy buen contacto entre mi abuela y esto porque mi tío no quiso, y por él, y por los otros tíos. Pero esas cosas de las familias son ujú. bastante. Y entonces, cuando mi tío y yo, los últimos años, sobre todo los últimos 8 o 9 años de su vida, teníamos un contacto muy directo porque claro, él descubrió que existía yo en un momento determinado de la historia. ¿Ah, sí? Porque, Cuenta, cuenta. pues mira, sí, porque, a ver, mi madre, como siguió con mi abuela, Ujú, pues tenía la visión de lo que había pasado real y él tenía la visión manipulada. No, claro. no, no, no había encuentro ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues con mi madre no tuvo una relación muy cercana hasta siendo muy mayor. O sea, porque vamos, o sea, la relación más cercana que tenía entre hermanos era con mi tío Timoteo. Ujú. Y claro, mi tío murió en un accidente muy joven también. ¿Tu tío Y entonces, pues, Timoteo estudió también en Ciudad Rodrigo o no? sí, Sí, estuvieron los dos los en, dos. en el seminario. Pero mi Ujú. tío se enamoró de mi tía Sí, Encarna Encarna. y dijo, yo ya no sigo aquí, me largo. Ujú. Pero mi tío Miguel siguió, pues porque aparte de eso le encantaba la música y demás y le permitía estudiar ahí todo lo que él quería. Todo. Ujú. Y con los Siguió, mejores. por eso. Y siguió ahí. Y claro, todo eso le llevó donde le llevó. Claro. O sea, entonces, pero bueno, pues él eligió ese camino y mi tío eligió el otro. Entonces, como siempre estuvieron juntos porque eran los dos hermanos, pues tuvieron muchísima más cercanía que con mi madre. Ujú. Y luego, pues, lo que te estoy diciendo, manipulaciones de familia, porque yo hablo con mis primas de Zamora, por ejemplo, y tienen una versión que a mí me alucina de lo que era mi madre, mi abuela y todas esas circunstancias a la que yo tengo, que yo la viví. Claro. Es que yo la viví y cuando hablo con ellas parece que he vivido otra historia. Ay, espera. Diferente. Y, y entonces, bueno, pues eso es lo que te puedo decir de esto. Y no sé qué, porque me ha cortado el hilo mi hermana que me estaba llamando. Ah, bueno, pues, No, pues no, tú me sigue, tú está, o sigue. sea, ibas ahí a meterte a fondo de cómo vuelves a reencontrarte con tu tío Así eso. Bueno, pues sí, a raíz de que la muerte de va mi madre a Salamanca, pues al funeral y demás, de y allí Timoteo. con mi tío, sí, de mi tío Timoteo, sí. Y Ujú. entonces va a Salamanca y allí retoma un poco más el contacto con mi tío Miguel, que estaba hundido, porque como era Ujú. su Hermano. hermano y estaban siempre juntos, pues estaba hundido y tal. Y entonces, bueno, retomó ahí el contacto y tal. Bueno, entonces se dio cuenta que tenía otros sobrinos y tal y cual. Bueno, nosotros no habríamos sido unos sobrinos muy cercanos, pero bueno. Ujú. Y ahí, pues ya tenemos un contacto, pero no es un contacto ya tampoco muy directo como tenían ellos dos. Pero bueno, sí que Ujú. había llamadas, venía, iba y tal, pero lo que pasa que, bueno, llegó un momento en que yo creo que él ya no se encontraba muy bien y demás, y fue mi madre a Madrid a verle, y, pues, bueno, ya las cosas, y estuvo allí cuidándole unos días, y las cosas se arreglaron mucho más, y entonces luego yo me casé, Ujú. y él vino a mi boda y yo tenía como, porque yo me casé por lo civil, y tenía como testigo a mi padre. Pero bueno, Ujú. ahí en el juzgado llamaron a mi padre Luis, tal, Luis López, pues había salido a la calle y dijo mi tío, pues como no está por aquí, voy yo. Voy Y yo. cogió, se fue. Sí, sí, porque era como mi abuela.
igual, o sea, en eso se parecían tanto. Por eso creo que no se llevaron al principio bien, porque se parecían mucho. Sí, Y sí. entonces entró allí de testigo, él firmó de testigo cuando iba a ser mi padre, al final el testigo de mi boda fue él. Y bueno, pues a raíz de ahí ya tuvimos mucho más contacto. La verdad es que fue un contacto que yo, para mí fue una sorpresa, porque yo de mi tío tampoco no tenía una idea muy clara. Tenía Ujú, la idea de todo lo que se contaba y todo lo que se decía. Pero bueno, entonces yo también tenía una posibilidad trabajando en Telefónica, como estaba trabajando, de hablar con él a diario todo el ujú, tiempo que quisiera. claro. Y a él eso le vino muy bien porque era una terapia. Ujú. Es de hecho, cuando yo no le llamaba porque tenía trabajo, me llamaba él y me decían mis compañeras, te ha llamado tu tío, te ha llamado tu tío. Y eso quería decir que quería que llamase ya. Ya. O sea, no, no te ha llamado tu tío, llámale, no. En- Entonces, le habían cogido hasta un poco de miedo porque, a ver, ¿dónde está mi tío? Total, que bueno, ay, le he tocado, le he tocado, Estás bien, estás bien. eh, no, le he tocado algo que no sé lo que es. Espera, madre mía, ¿qué he hecho yo? ¿Me ves? Sí, sí, perfectamente, y te oigo. Pues ya a ti no te veo. Bueno, pues voy a seguir hablando si me ves. Sí. Bueno, la cuestión es que esa conversación nos acercó muchísimo, muchísimo, porque, claro, es que nos estábamos día a día abriendo el uno al otro. Ujú, Él tenía una imagen de mí que no se correspondía por pues, lo que habrían dicho otras personas, que ujú, tampoco me importa. Tampoco me interesa mucho saber quién es, ¿eh? Pero bueno, tenía otra imagen y al final pues se dio cuenta de que era totalmente diferente a lo que yo era, vamos. ujú, Y claro, era tan cercano que con la única que al final los últimos años de su vida confiaba para poder hacer cosas y para todo era en mí. ujú. ¿Eh? Y además no es que lo diga yo, es que me lo dijo él. Sí, sí. Me dijo, "Ah, en este momento para mí hay tres personas que podemos ser un triángulo, ¿no? Ujú, Tu madre, tu madre, tú y yo, porque bueno, él ya se quedó solo como si solo existiera su hermana, ujú, porque hubo muchos desencuentros con mi tía y con sus hijos en ese momento, porque yo qué sé, había cosas de familia. A mí nunca me interesó ni el dinero que tenía mi tío, ni, ni la vida que podía tener mi tío a otros niveles. No me interesó nunca nada de eso. A ujú. mí me interesaba mi tío como persona, Como persona. ¿eh? ¿Y Como persona. cómo era? Pues mira, era una persona, Descríbenoslo. pues, mira, era una persona muy, muy lista, Esto queda pero claro con todo lo que ha conseguido hacer, o sea, tiene que ser, sí, yo creo que algo tengo de él, ¿eh? O sea, sí, bueno, la familia al final, los genes se heredan, o sea que hay algo genético en la familia, ¿no? Pero era una persona muy lista, lo que pasa que yo creo que por haber vivido solo, Ujú, y vivió solo, en Roma vivió mucho tiempo, tuvo unas experiencias alucinantes que a mí me encantaba que me contase. Y unos maestros y unas cosas. Bueno, él estuvo mucho tiempo en Vaticano, entonces ujú. tenía una visión de todo muy, a ver, no era periférica, no era, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, Eh, desde veía, veía, dentro, sino sí, más veía todo, 360 grados, vamos. veía todo lo que se movía allí, ¿no? Ujú, Y él en alguna ocasión, pues de hecho, le dijeron, porque en algún momento dijo, pues yo ya voy a querer renunciar un poco de esto, y le dijo Tarancón, que era muy amigo suyo, ujú. eh, el cardenal Tarancón. Yo Sí, estuve con sí, que ellos. vino a Zamora también. Recuerdo que me Sí, lo sí, sí. contaron mis No, tíos. es que él tenía, a nivel de la iglesia, estaba conectado con toda la jerarquía por ahí, ¿no? Ujú, Pero bueno, Tarancón era uno de sus amigos y le dijo Tarancón, oye, mira, Miguel, mientras tú no hagas nada que sea escandaloso, ujú, eh, tú sigue con nosotros, que para nosotros eres muy valioso. Y mi ujú. tío dijo, bueno, para adelante, ¿sabes? Claro. Pero siempre me decía, yo creo mucho en la figura de Jesús, creo mucho porque era un libertador, era tal, pero no creo mucho en todo eso que la Iglesia se empeña en vender, como si dijéramos, ¿no? Ujú, Eh, la Iglesia dentro tiene muchas cosas que hay que cambiar. Y entonces eso es lo que a mí me ha decepcionado un poco.
y por eso querría haberme marchado, pero bueno, me he quedado y estoy a gusto ahora. Ujú, Ese era, ese era él, pero vamos, ya te digo, era muy listo, pero en algunos momentos, como vivía solo, le costaba mucho convivir, ujú, le costaba mucho convivir. Eh, no sé cómo explicarte. De eso de que, no sé, de ser tan sincero no conviene muchas veces, sí. porque a nadie te ha pedido que seas sincero. Ujú, Muchas, muchas veces te dicen, oye, pues estás gorda, o oye, claro, pues no sé qué. ¿Y a ti quién te ha pedido la opinión? Porque yo no te he pedido sinceridad, hijo mío. claro. ¿Sabes lo que Pues eso es, Él lo saltaba pues, todo tal y como lo sentía. sí, sí, lo saltaba como lo pensaba en ese momento. Luego Ujú. igual me daba cuenta, porque muchas veces cuando hablamos él y yo le decía yo, esto, majo, ahí te has columpiado un poco, ¿eh? Dice, sí, sí, es que ahí tenía que haber yo pensado un poquito antes. Digo, sí, pues mira, yo soy muy sincera, ¿eh? Pero en algunos momentos la sinceridad, mm, o con omitirla, tampoco Ujú, mientes. claro. No hace falta, ¿sabes? Sí, sí. Omitir unos detalles no es mentir. Y así Tu- era él. ¿Tuviste la oportunidad de estar con él en el homenaje que le hicieron en Zamora Zamora, por, sí, por sí, su disco? muy Cuéntanos emocionante. un poco, Sí, porque sí, las noticias ponen que llegó a emocionarse él, que se le sí, sí, saltaron las lágrimas. sí. A mí también me emocionó ver que él se sentía reconocido en su provincia y porque claro, a ver, que te reconozcan porque él había sido director de la Orquesta y Coros de Radio Televisión Española, había estado en Japón con ellos, o sea, había sido un personaje, Ujú. amigo de la directora de cine que Pilar fue Miró. Pilar Miró, que fue ministra de Cultura. Bueno, te quiero decir, bueno, incluso con la reina tú tendrás fotos porque te las Sí, mandé, ¿verdad? sí, sí, tengo Pues las dos con la, fotos que tiene con la reina, que en por una eso, sé que es en el ujú, concierto de la paz de los sí, 25 años de la dictadura, pero en la otra sí que sí. no sé de qué es esa Pues foto. es que sabes qué pasa, que yo tengo un montón, toda su historia en fotos, pero Ujú. algunas me pone por detrás en las fechas y Sí. el homenaje o lo que sea, pero en otras no. Entonces, Ujú. bueno, pues eso. Bueno, luego, bueno, él estuvo muy cercano también a los papas anteriores a los de ahora, pero con Juan XXIII era el que más le gustaba. Ujú. Y, y bueno, te quiero decir, todo eso, él tenía todas esas experiencias, pero lo de Zamora le llegó al Le llegó alma, al alma. porque sí, le llegó al alma porque él era muy zamorano. Eso te iba a Él decir, era muy sentía zamorano, porque fíjate que vivió muy sí. poco en Villarrién y nunca dijo no soy de Villarrién como han hecho No, mucha no, gente no, 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 de no, no, Zamora. es que además alardeaba de ser villarrino. O Ujú. sea, decir, soy de Villarrín y espera cómo era, y Y llevo llevo una porras de hierro, porra de hierro con no sé qué con algo de un atada bramante. con hilo de Un amante, para bramante. que veas. Eso lo repetí, eso lo repetía 1000 veces para que no se nos olvidara por si acaso. O Sí, sea, te sí. quiero decir que sí, sí, no, él nunca, 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 nunca renunció de ser de Villarreal, nunca. Ujú. Así que por eso lo de Zamora le llegó muy, muy, muy al alma, ¿no? O sea, que le hubieran reconocido en su tierra era lo que más le podía gustar a él. Y además allí el alcalde de Villarrín Sí, le hizo hijo predilecto del pueblo, ¿no? sí, sí. Y Mencionó luego mucho. también pusieron una calle a su nombre, que yo no Pero sé eso si ya sabes fue más tú. póstumo, ¿no? Sí, fue póstumo. Fue Ujú. póstumo, pero bueno, de eso sabes más tú igual que yo porque estás más en ese tema de Villarrín, Sí. pero vamos, sí. Que también le hubiera hecho ilusión, aunque esa calle ahora no lleve el nombre puesto, allí sé que es Se su lo- calle, pero no Se le va a que no poner tenga, porque sabes que yo el 25 voy a hacer esa ruta donde voy a intentar darle vida y y voy por a ir eso, desde la casa de su nacimiento hasta esa calle y tiene ya. que haber placa porque me lo ha prometido la señora alcaldesa, o sea que tiene que haber placa. Bueno, también te voy a decir una cosa, si él, a ver, yo creo en las energías, si él está por ahí en algún espacio, se sentirá muy feliz de lo que estás haciendo por él. Muchas gracias. Es que es lo No, no, mínimo, o sea. no, no te lo digo, no te lo digo para que me lo agradezcas, te lo digo sinceramente y de corazón, porque claro, nosotros estamos lejos, es verdad, pero
creo que no hemos hecho lo suficiente nosotros. Entonces, yo la verdad es que tengo las manos atadas por el resto de la familia, ¿no? Ujú. Pero vamos, pero que me hace muchísima ilusión que haya alguien que valore, porque jo, es que es una pena una vida tan Intensa. interesante. Sí, y tan interesante, porque es muy Ujú. interesante. Sí. Detalles, claro, y ahora ya muchos detalles, tendríamos que estar 3 horas, ¿eh? Pero, Bueno, eso ya lo claro, hacemos en petit comité tú y yo, porque por me eso tienes te que digo, contar muchas cosas. por eso te digo, pero es que, o sea, es que una vida tan interesante que desaparezca porque nadie se acuerda, ¿De es que acuerdo? eso es terrible, Ujú. eso es terrible. Él Entonces a mí, de toda su trayectoria profesional, ¿de qué es sí, lo que más le gustó? De qué es lo que más se sentía orgulloso? pues yo creo, a ver, espera, yo creo que, bueno, sus composiciones él las tenía, o sea, como algo muy, como hijos suyos, ¿no? Ujú, Y esas se las llevó todas las partituras, se las llevó las GAE, ujú. Que ¿eh? las he Cuando, visto yo. Ya por eso, sabes se las que en llevó el las GAE. 2023 empecé a interesarme por toda su labor y estuve en Madrid una semana entera que encontré cosas de él en la Biblioteca Nacional, en la Fundación March, en En la la Fundación SGAE. Mar, en la Fundación Mar, con los presidentes del Banco Guipuzcoano y todo esto, él tenía muchísimo contacto. De hecho, bueno, pues entre las cosas que me dejó Ujú, a mí especialmente, porque a mi madre es heredera universal de sus cosas ujú, y de su legado todo. Pero a mí cuando me decía, ven a Madrid, porque claro, hablar por teléfono era importante, pero ujú, necesitaba que de vez en cuando fuéramos allí y tal. Bueno, iba yo con los críos y que eran pequeños, por cierto, ujú, y con mi marido y tal. Y bueno, una de las cosas que me dijo, esto va a ser para ti, porque sabía que yo pinto y, bueno, yo pintaba, ujú, ahora ya ujú, pinto poco, pero hacía cuadros y demás y sabía que me encantaba la pintura. Y me decía, tengo aquí unas láminas maravillosas que me ha dado la Fundación Mars, le mandaba unas láminas maravillosas siempre ujú, para, bueno, numeradas y tal. O sea, te quiero decir que él tenía muchísimo contacto con ellos, ujú, muchísimo. Pero bueno, yo creo que de lo que más, aparte de las partituras, de lo que más se sentía orgulloso era de haber sido en Radio Televisión Española, haber sido, como te diría yo, empleado, como si dijéramos, ¿no? ujú. Él se Funcionario. sentía ahí muy bien, muy bien. Y luego de toda la época de Roma. Ujú, La época de Roma tenía muchísimos amigos que a mí me dejó sus teléfonos para que les llamase cuando falleció. Y bueno, gente muy importantísima, ujú, importantísima. Así que bueno, la verdad es que bueno, fue premio Roma, por eso se fue a Roma, ujú. de Esa obra composición. de la Morisca que lo llevó Sí, a Roma con ese premio tan importante, que era un premio muy, muy sí, importante, sí, por lo que me he era muy informado. importante, era muy importante y para aquella época, Sí, sí. era muy importante para aquella época, porque entonces, en aquella época, que estamos hablando, Ujú. pues había músicos que tenían la fama y cógete la fama y échate a dormir. Sí, O sí, sea, eran pero claro, para darle a él un premio y que lo llevara a Roma, pues imagínate que fue algo que sorprendió a mucha gente. claro. Pues esa la he intentado buscar por todos los sitios y no la encuentro, la Morisca. A ver si la encontramos. Creo yo, que Mm. si está entre las partituras y todo esto que tenía las GAE, puede que esté ahí. Si te, Sí, la- si te, en las si te GAE acercas a estará. las GAE, Ujú, si te acercas a las GAE, que te enseñen las partituras, porque yo creo que entre ellas puede estar esa. ujú. Y de todas sus obras, porque claro, cambió de música tradicional castellana Sí. a, Esa a música tan difícil para mí, porque yo estuve tan viéndole un concierto, contemporánea. sí, sí, estuve viéndole un concierto en el museo aquí bueno, aquí no, que yo vivo en Donosti, en Mm, Bilbao, en el museo, hicieron un concierto como Tu Piedra, ujú, y para mí, era extrañísimo ese tipo de música, claro. A mí la música clásica me encanta,
es que ni siquiera es música clásica, es otro tipo de música. Sí, sí. Mm, Lo que para oiré los porque he niños, comprado hoy el disco. Esa canción está pues sí, dedicada al poeta León Felipe, nacido pues, aquí en pues, Tábara, sí. y estoy deseando ponérmelo a escuchar, pero necesito tocadiscos. Como tú, Piedra. Y bueno, era también muy amigo de Alberti. En Roma, Ujú. se conocieron en Roma. Ajá, Y yo tengo un libro de Alberti, ajá, o sea, dedicado a mano, vamos, dedicado, escrito a mano por Alberti a él. O sea, te quiero ujú, decir que es que tenía unos amigos muy, no decir importantes porque fueran, no, ujú, importantes porque eran todos artistas maravillosos, ¿no? ujú, Y eso no, eso, como él era un tío bastante, para vivir, bastante anacoreta, te quiero decir que no era un tío que viviera en lujos ni en nada de eso. ujú, Vivía en un piso de lo más, bueno, un piso bonito y tal, pero no era un piso como, no sé, como tiene ahora Rocco Varela. ujú. ¿Sabes lo que te quiero decir? Era Sí, porque a lo un piso. mejor él disfrutaba de la vida de otra manera, ¿no? O sea, ¿tú crees que era un disfrutón de la vida? ¿Le gustaba lo que hacía? Sí, sí, era un disfrutón de la vida, pero yo creo que también tenía muchos traumas. Sí. O sea, él disfrutaba de la vida, pero siempre arrastrando unos traumas que creo que fueron de infancia, de Ujú, juventud, alguna frustración a nivel sentimental que pudo tener. Porque claro, a mí, mira, yo te digo la verdad, que los curas tengan que ser célibes, pues ujú. no sé, no sé. O sea, Más aquella como, época, porque los metían tan de niños, o sea, al por eso te digo. seminario que Por es eso te que... digo, es que o sea, la persona humana es un conjunto. No puedes separar el tema sexual y decir, lo voy a castrar, Ujú, ¿eh? Voy a dejarlo a un lado porque yo me dedico a estar ahí de sacerdote y yo ya no puedo mirar a una mujer. Es que ujú, me parece hasta inhumano. Entonces, ujú, pero bueno, mientras la iglesia siga con ese rollo, yo creo que habrá muchísimas, bueno, pues lo que ha habido. Mira, ha habido unas cosas que ahí tiene que arrastrar la iglesia y pedir perdón por esas cosas. Pero bueno, lo que te digo, entonces, bueno, pues yo creo que esas cosas sí que las llevaba ahí. Y eso también modificó mucho su carácter, ujú. porque cuando, o sea, no sé cómo explicarte, él era muy irónico y muy esto, ¿no? Pero en esa ironía había dolor, Sí. sí, había dolor. En muchas veces yo decía, jo, esto que me ha dicho. ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? Yo con la gente Sí, que he hablado que en Madrid que le sí, conocen, o sea, en la SGAE sí, estaban vamos, encantadas de sí, conocerme y de ser parte de la sí, familia de él, hablaban maravillas y luego ya sabes que invité a Ana Vega Toscano a la sí, presentación de mi libro, sí, habló de él y sí. hablaba con un cariño y como que había Sí, sido porque su pupila, que le había enseñado mucho, que habían trabajado mucho es juntos. que en eso era muy especial. O sea, Ujú, como viese que había un talento o lo que sea y que tenía verdadero interés, ujú, en eso, vamos, ya te lo digo yo, ¿eh? Sí, 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 sí. ujú. Luego, pues eso, mucha gente de la radio también pues sabía también, bueno, cuando murió y demás, pues eso, tuvimos muchísimas llamadas y de todo, pero bueno, ya te digo, luego sí es verdad, hicieron un homenaje ese día que murió en la radio y supongo que, no sé si lo tenéis grabado eso. Yo tengo algunas grabaciones hechas, sí, a posterior de la muerte desde Radio Nacional de España. Se hizo un homenaje en la radio, Mm, no sé si fue a la semana o no sé cuántos días haría, pero bueno, a mí me dieron grabado el CD de la música que se puso. ujú, Lo que pasa que si lo encuentro te lo llevaré, porque bueno, ya que estás tú dedicándote a todo eso, a ujú. recopilarlo, mejor que esté todo junto que no separado. Bueno, a ver si Y termino el libro que estoy intentando hacer así un poco sentimental de su biografía con sus fotos y lo sí, puedo sacar en este año. ya. Por eso, bueno, eso, pues ese le hicieron, ya te digo, un homenaje, no sé, para que llena un CD entero, o sea que no Ujú, sé si sería una hora o lo que sería de grabaciones suyas en la radio, pero vamos, ujú. sí que hombre, se lo debían también, porque al final fue de la casa. Claro, Él estuvo ahí muchos años. sí, Así sí. que.
Pero bueno, Vino en el 71, 72 para España por eso. y se jubiló allí, o sea, Ahí se jubiló, sí. Se ujú, jubiló además más tarde, un poco más tarde, porque creo que si él no le hubieran dicho que ya tenía que jubilarse, me parece que fue con 68 por ahí, ujú, con 68 años, que en realidad cuando esto hubiera tenido que ser con 65, pero él ujú, le dejaron estar algo más de esto, pero ya al final los sindicatos le empezaron a meter un poco la mano y tal, y dijo, "Va, me voy a retirar porque tampoco quiero líos". claro. Y, y bueno, pues eso, se Pero retiró con 60, sí, después pero de vamos, retirarse seguía haciendo cosas, o sea, hombre, claro, no, 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 él estaba tenía un proyecto y lo estaba haciendo cuando enfermó, que ya luego, claro, luego los últimos 8 meses estuvo con nosotros en Bilbao, porque estaba muy malito. ujú, Entonces, bueno, pues entonces ya no tenía ganas. A ver, él pidió que le dijeran qué es lo que tenía, la enfermedad que tenía, porque a Bilbao vino porque mi hermana conocía al consejero de Sanidad y le dijo, se llamaba Gaby Inclán, y le dijo, mira Gaby, tengo a mi tío que está muy malito y le están haciendo pruebas, pero creo que no le están acertando y demás. Y le dijo, pues que venga, que nosotros le vamos a mirar de arriba abajo y a ver si podemos hacer algo. hacer algo. Sí, estuvo en cruces, le hicieron de todo, él estaba feliz porque veía cómo le trataban y, y le preguntaron en una ocasión cuando le estaban haciendo una de las pruebas que no se las hacían a nadie, claro. Oye, pero para hacerle esta prueba que han tenido que enchufar una máquina especial y demás. Es que yo conocía, mi sobrina conoce al consejero, presumiendo ahí un poco, ¿no? Bueno, pues vieron que no, tenía un tumor en el hígado, que no era nada, es que no se podía hacer nada porque le intentaron meter a través de unas venas, pues como un cóctel para poder rebajarle el tumor y demás. eh, y tenía las venas totalmente obstruidas y no había forma de pasárselo, o sea, era imposible. Y si le operaban, ya le dijo muy claramente, si te operamos no vas a durar 2 meses, si no te operamos puedes durar 8, que es lo que Ujú. duró. Y Así que duró eso, lo que le dijeron. eso es. Pero Entonces, claro, él pidió que le dijeran la verdad, porque él ujú, para eso era muy valiente. Quiero que me digáis la verdad, pero claro, la verdad es lo que es te muy estaba diciendo dura. antes yo. No, es que la verdad es lo que te estoy diciendo yo, que porque muchas veces la sinceridad está sobrevalorada. Ujú, Claro, si le hubiera mentido un poquito, igual se hubiera quedado con menos miedo y con menos, ¿sabes? Porque él ujú, ya no veía futuro, ya veía que si me quedan 8 meses ya no tengo ganas de nada más que de vivir aquí con mi familia, que no la he tenido cerca nunca, y se acabó. ujú. Pero bueno, él estaba en un proyecto que era hacer la biografía de su maestro. Ya Conrado del ya te digo, Campo. Ujú. ¿eh? De Conrado del Campo. Pablo Campos, sí. Tenía su hijo, tenía el hijo de Conrado del Campo, tenía un archivo increíble de su padre, Ujú. fotos, escritos, relaciones, todo, todo. Y mi tío, como quería hacer la biografía, le dijo a su hijo, pues préstame y tal, dijo, no, te lo vendo. Y se lo Y vendió. se vendió. Así de claro, así de claro. Le vendió, le vendió todo lo de su padre y aquí Ujú, está aquí, pero no consiguió terminarlo. Entonces, hace poco yo estuve viendo que la Fundación Mars estaba haciendo pues una recopilación también de Conrado del Campo ujú. y citaba un poco también a mi tío como diciendo, pues porque sabían ellos que estaba haciendo eso, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, creo que, no, que para todo eso les falta todo lo que tengo yo. Creo yo. Que tengo 2 cajas aquí precisamente a lo mío Ujú, y, y están llenas de fotos y de cosas que, bueno, pues eso. Si alguien, no, por eso, si ujú, alguien quería hacer la biografía, que era mi tío, tenía ujú. todo ahí para poder hacerlo. Pero bueno, no le dio, la vida no le dio para más. Para más. Porque bueno, se murió No, un poco joven, ¿no? 77 años. 77 años. Pero con mucho espíritu de seguir y de trabajar. Y le hubiera gustado, vamos, como nada en el mundo, poder hacer esa biografía. Ujú, Porque creo que él piensa que ese maestro fue el que le dio las pautas para todo lo que es él luego. ujú. Porque Así que eso. Conrado del Campo hacía música de qué tipo. Pues es que como de ese, a ver, no me he informado yo mucho Ujú, porque
era profesor, era catedrático, era todas estas cosas. Y yo no sé, yo creo que era en general un musicólogo, o sea, Música pero no tengo clásica. ni idea. Ujú. ¿Eh? Música Era clásica. sí, y era catedrático también. Entonces, Ujú, te quiero decir que, bueno, pues lo que no sé es en realidad qué tipo de música es la que podía hacer él. ujú. Bueno, como sabes, hay una canción tradicional de una chica que hace música para Castilla y León y le ha hecho su canción a Miguel con esa letra dirigida a Villarrín y a su tierra y a su Sí, legado. me lo comentaste, Pues sí. por lo menos vamos haciendo cosillas, a ver Sí, qué sí. tal sale la ruta. Sé que no podéis venir, pero estaréis con No, porque nosotros. justo es que, claro, cuando me lo dijiste, nosotros ya habíamos pagado el viaje de vacaciones. Ujú. Entonces, entonces es que me da mucha rabia no ir, ¿eh? Pero vamos, ya estuvimos el otro día ahí, que podíamos, igual que estuvimos el otro día, podíamos haber ido, pero es que nos Ujú. vamos el día 19 y volvemos el día 1. Entonces ya estaba, eso estaba ya hecho. Bueno, Y intentaré grabarlo para que lo podáis ver y a ver. oye, otra cosa que se me olvida, Ujú. Patricia, que yo creo que lo del himno al Cristo de los afligidos se lo Ujú. hizo él. Sí, 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 claro que lo hizo él. Por eso. Bueno, No, sí, por eso, sí. te quiero decir que eso era una de las cosas que más ilusión le hizo hacer la canción del Cristo bueno, A pues al Villarrín de Cristo. Campos, el A Cristo de Villarreal, los sí. afligidos, sí, la grabó en el 61, creo, y, Sí, y sí, y la gente sabe de ese himno, pero no saben que lo ha hecho Miguel. Entonces, a ver, es que es eso, dentro de es que es eso, esa ruta, una de las partes en las que vamos a estar es a la puerta de la iglesia para hablar justo de ese de himno esto. y del Claro, cáliz que dio es que Miguel a la parece, es iglesia. claro, es que Claro, parece como que han sido un himno anónimo, y no es claro, anónimo, no es está anónimo. hecho por él. Y Ujú. el cáliz es una maravilla, porque a mí me encanta ese cáliz, se lo regaló mi abuela cuando cantó misa. O Ajá. sea, bueno, claro, como ya te he dicho, el problema con su madre y demás, Ujú. era para él ese cáliz, vamos. Y yo cogí y dije, bueno, pues como él era tan de Villarrín, ¿dónde va a estar mejor que En con la el Cristo de iglesia. los Afligidos que le hizo el himno? Y se lo dimos. Se lo dimos un día que fuimos ahí al cura y no quedó tampoco mm, Claro. recogido que lo habíamos entregado nosotros. Bueno, Entonces eso sí nadie me más lo sabe. dijeron el otro día una prima mía por parte Sí, de madre, sí, que, sí. que sí que saben que el cáliz es de Miguel. O sea que, bueno. Es que, es que, es que- es más, mi madre lo tenía guardado y tal, y le dije, mamá, ¿qué vamos a hacer con este cáliz? Que nosotros, no, pero es que como era de mi madre y que se lo regaló a Miguel y demás, le dije, pero Ujú. ¿de dónde era mi tío y de dónde más se sentía más esto? Pues de allí, y que hizo el himno y tal. ¿No es mejor que esté allí? Dijo, bueno, pues venga, hala, y lo llevamos. Bueno, Y se lo pues, llevamos. pues todo eso va a ser la ruta. Pues te dejo ya. Todas las demás Venga, cosas vale. me las vas a tener que contar en petit comité. Y Y ya sabes cuando esperamos puedas. que dentro de mis posibilidades, pues ese día 25 sea un día de celebración y que no se le olvide. Muchas gracias, Hombre, Deli. a ti, guapa. Y gracias a todos por escucharnos. Un beso. Un beso. Chao. Chao. Adiós.